Buenas. ¿Sabéis cómo un pero puede invalidar absolutamente todo lo que hayáis dicho con anterioridad? Como por ejemplo, no soy racista, pero no soy homófobo, pero... ¿Y si dijera que esta temporada de Stranger Things, la temporada cuarta, me parece muy buena, pero podría haber sido un poco mejor? A ver, no me malinterpretéis, ¿vale? Yo creo que esta temporada está siendo muy buena y a mí me ha entretenido mucho. He estado viéndola hasta el final, manteniendo la atención, preocupándome por los personajes, pero la cuestión es que cuando uno va a ver una temporada de Stranger Things, sabe perfectamente qué es lo que va a ver, porque Stranger Things se ha establecido con su propia identidad, con su propio esquema y con su propio molde. Entonces a estas alturas, cuando estamos ya en la cuarta temporada, yo estoy seguro de que todos hemos ido a verla sabiendo más o menos a grandes rasgos qué es lo que íbamos a ver. Y a lo que me refiero es que todos sabemos que va a haber un malo o una versión del villano del Upside Down, cuya incógnita principal va a ser descubrir su naturaleza, porque todos los villanos siempre han sido como la versión mejor de la anterior. También sabemos cómo va a ser el esquema narrativo, es decir, que van a haber varias líneas argumentales, de que va a haber un montón de personajes los cuales se van a dividir en grupos y cada uno de ellos va a ir sobre una de esas líneas o raíles, y que al final todos se van a confluir. Y también sabemos qué tipo de emociones nos va a evocar esta serie. O sea, es una serie ya conocida por todos. Decir qué es lo que hace bien, que son estas cosas las que hace bien, a estas alturas ya suena redundante, porque precisamente es redundante porque conocemos la serie. Entonces aquí viene el pero, y esta es quizás la primera vez que hago un vídeo así, en el que pongo un thumbnail azul y digo que sí, esto merece la pena verlo, y lo pongo con la lista de todas las pelis y series que sí merece la pena ver, pero voy a destacar cosas negativas que he visto en esta temporada, que repito, no echan para nada abajo la impresión de la temporada, ni las emociones, ni lo buena que es, sino que simplemente creo que son aspectos que se podrían haber mejorado. Empezando por un pequeño detalle al principio de todo, que es lo que me ocurrió a mí, por lo menos, y es que nada más empezar a ver la cuarta temporada, yo eché en falta una, aunque sea pequeña, minúscula recapitulación de todo lo que ocurrió en la tercera o al menos en las anteriores. Porque esta vez, por culpa del maldito COVID, esta vez han pasado 3 años desde la anterior temporada. Sí, algunos me podréis decir que podrías haberte leído un artículo de resumen o lo que sea, o haberte visto la temporada anterior. Sí, lo podría haber hecho, pero eso tampoco quita que los productores o los realizadores de la serie podrían haber hecho un favor a los espectadores y haber hecho un pequeño resumen con todos los detalles importantes que teníamos que tener en cuenta para seguirle el hilo a esta temporada. Y siempre voy a poner de ejemplo las recapitulaciones de Juego de Tronos. Juego de Tronos podrá haber sido toda lo mala que queráis, sobre todo al final, pero una cosa que sí hacía bien era precisamente las recapitulaciones de temporada en temporada. Eran buenas porque no solamente te contaban lo que ocurrió el año pasado, sino que también, cuando hiciese falta, rescataban hechos importantes de incluso 3 o 5 temporadas anteriores si eran relevantes, para que tú pudieses entender lo que iba a acontecer a continuación en la temporada que estabas a punto de ver. Porque lo que sí que me ocurrió con la cuarta temporada de Stranger Things era que cuando la empecé a ver me di cuenta de que precisamente había incluso más cosas de las que no me acordaba que habían ocurrido. Me costó volver a cogerle un poco el hilo. Vale, aparcamos eso. Y ahora el tema principal. ¿Por qué realmente yo creo que nos gusta Stranger Things? ¿O por qué me gusta personalmente a mí? Y yo creo que es principalmente a estas alturas, y esto es muy importante decirlo, a estas alturas es por los personajes. Porque los personajes son muchísimos y todos son diferentes, todos están muy bien escritos y caracterizados, y todos representan algo, alguna idea o algún estereotipo de todo lo que es el elenco de un instituto, que por ejemplo tenemos el popular, la nerd o lo que sea. Entonces todos los personajes parecen tener alma. Sobre todo en estas últimas temporadas, si sientes tensión, si sientes algún tipo de miedo, es por el destino de los personajes. Lo que no quieres es que les ocurra nada malo. Porque si una cosa diferencia a la primera temporada de todas las que vinieron después, es que la primera temporada causaba miedo, causaba una cierta carga de terror que no tienen las demás. Ahí va una pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo de toda la humanidad? ¿A qué es lo que le tienen miedo absolutamente todos los seres humanos y es a lo que más miedo le tienen? A lo desconocido. Y precisamente la primera temporada de Stranger Things, por lo que causaba miedo, era porque no entendíamos qué ocurría, no entendíamos a dónde se había ido Will y qué es lo que le había ocurrido. Y empatizamos mucho con los personajes, conectamos con ellos porque esa incertidumbre la llevábamos juntos, junto a ellos, y descubríamos las cosas con ellos. Entonces la angustia, por ejemplo, de Joyce tú la compartías, o ese afán investigador de sus amigos por descubrir qué ocurría. Las emociones que sientes al ver la primera temporada de Stranger
Stranger Things solamente la sientes una vez, y solamente la primera vez, porque es como si fuese tu primer amor o tu primer beso de adolescente. Entonces, las siguientes temporadas ya no tenían ese elemento porque ya sabíamos, digamos a grandes rasgos, de que existe el Upside Down y de que es el malo, sí, en general. Las únicas incógnitas que quedan es cuál es la motivación, el origen. Esas ya no son incógnitas que te causen terror porque sabes más o menos cuál es la naturaleza. Entonces ahora lo que hacen las temporadas es ir dándote pistas sobre precisamente explicarte la naturaleza del Upside Down. Por cómo funciona Stranger Things tenemos un grandísimo elenco de personajes y con cada temporada precisamente se van añadiendo personajes nuevos y algunos van saliendo. Por esa razón, algunos personajes de temporada en temporada reciben más atención que otros y tienen más presencia o protagonismo que otros. Y eso, en mi opinión, es una espada de doble filo. Eso está bien, pero por contra, algunas veces te lleva a situaciones un tanto malas para algunos personajes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la cuarta, desde el principio me ha gustado, por ejemplo, Lucas, su línea argumental y cómo él quería destacar, y a través de él se muestra esa continua inquietud de los jóvenes y de los adolescentes por querer encajar en un grupo, y sobre todo en un grupo nuevo y popular. Además, así su personaje tiene cierto desarrollo porque se da cuenta de que él no puede abandonar a sus amigos, vuelve con ellos, pero lo importante es que ha tenido su papel aparte, su papel un poco principal, y eso está muy bien. También me gusta Max, la cual ya tuvo su cierta parte de protagonismo en la temporada anterior, si no recuerdo mal, pero en esta ha tenido todavía más protagonismo y me gusta que se haya puesto la atención en ella porque ella es interesante como personaje. Robin también ha tenido más presencia junto con Steve, y luego en esta temporada se nos han introducido varios personajes nuevos, y aquí hay algunas cosas que se han hecho bien y algunas cosas que se han hecho un poco mal, creo yo. Por ejemplo, el personaje del capitán del equipo de básquet es un personaje que es negativo, te causa muchas sensaciones negativas, pero es un personaje muy bien desarrollado, porque al chico lo consume su ira irracional. Esa ira lo que hace es dominarle completamente, y lo que acaba haciendo el tío es propagar completamente la histeria en todo el pueblo y convertirse en una especie de predicador religioso y organizar una caza de brujas. Ese salto que da está bastante bien construido, el building up ha sido bastante bueno y es un personaje que yo creo que está muy bien hecho narrativamente. Otro personaje que me ha gustado cómo se ha introducido y por lo que representa, pero no me ha gustado mucho cómo se le ha tratado, ha sido Eddie. Eddie es un gamberro, pero que es un buen chaval. Bueno, hace sus cosas, pero ¿quién no las ha hecho de adolescente? Es un personaje que entra con fuerza, con personalidad. El tío gusta casi desde el principio, pero lo que ha hecho la historia ha sido aparcarlo durante muchísimo tiempo, durante muchísimos capítulos, y apenas le ha dado ninguna acción. Es un personaje que durante la primera parte arranca muy bien, después se le pone en criogenización, en stand-by, y se le vuelve a recuperar en los últimos 2 capítulos. Yo creo que se le podía haber dado alguna acción más significativa, porque es como que está de lado en la sombra y la historia precisamente hace lo que hace con él en la historia, que es esconderlo. Otros personajes abandonados que sufren precisamente de esa doble espada, de que unos a la hora de tener más protagonismo los otros la pierden, es por ejemplo Will y Jonathan, su hermano mayor. Will era muy importante y muy instrumental durante la primera y creo que, y si no recuerdo mal, durante la segunda temporada, pero es que ahora es un personaje completamente de adorno. Se suponía que él había adquirido cierto contacto o cierta conexión con el Upside Down, pero ahora parece que la ha perdido completamente. Seguramente sea porque no está en Hawkins, pero no obstante es un personaje que apenas pinta nada, apenas tiene nada significante que le ocurre. Y su hermano Jonathan es otro tanto, se ha convertido en un porrero con la cabeza totalmente apagada. El tío está dormido siempre y sinceramente el nuevo amigo que se ha echado es a ratos divertido, pero no creo que le aporte demasiado. Me gusta también, y quería mencionar, el tándem que hay entre Robin y Steve. Me gusta mucho la química que se ha creado entre ellos, de que son muy buenos amigos, amigos platónicos. Creo que precisamente a un personaje como Steve, que era tan mujeriego, le hacía falta precisamente una amiga así, para que él pudiese, digamos, concebir a las mujeres no solamente como el premio al que perseguir, que es lo que ha hecho siempre. Y también por otro lado me gusta mucho el tándem que tiene una naturaleza diferente entre Steve y Dustin. Todas las bromas que se hacen entre ellos están muy bien y siempre me arrancan una carcajada, porque es que se tratan con mucha sarna y mucha ironía y mucho sarcasmo, lo que demuestra, aunque a pesar de que Steve no quiera reconocerlo, son muy buenos amigos. Pero aquí es donde está el problema principal del personaje de Steve, creo yo, y es que precisamente es un personaje que solamente funciona bien en grupo o apoyado sobre otros personajes. Y es que tal y como dice el propio Steve en la propia serie, lo dice él verbalmente, lo expresa, y no es la primera vez que lo hace porque ya lo dijo en la tercera temporada, es que él siempre se ve relegado a hacer de niñera. Y si pensamos un poco más allá de lo que es el metaargumento, si nosotros mismos rompemos un poco la cuarta pared, lo que quiere decir es que
que la historia siempre trata a Steve del mismo modo, no le da ningún tipo de acción diferente a la que está acostumbrado a hacer, incluso él mismo ya está harto de eso. No hemos visto hasta ahora a Steve hacer ninguna otra cosa que no fuese siempre la misma, siempre se ve relegado a hacer lo mismo. Y precisamente donde destaca es con las relaciones con los demás, pero él nunca ha sido el protagonista de su propia historia, aunque no tenga que ser el protagonista de la historia. Pero entiendo que haya un montonazo de personajes y no les puedas dar la suficiente atención a todos como se la merecen. Y precisamente hablando de más personajes, esto deriva en otro problema que creo que tiene esta temporada. Y hablemos de lo que son las tramas paralelas y su confluencia final. Y es que precisamente por el esquema que estamos acostumbrados de Stranger Things es que existan varias líneas argumentales, las cuales todas confluyen en un final, porque además tiene sentido de que todas las acciones que son paralelas al final se hacen tangentes. Todas llevan a ese final, pero en esta temporada hay una línea argumental que no parece estar relacionada con ninguna y simplemente va aparte. De hecho, es una línea argumental que si la aíslas de todas las demás, la historia no cambia. Es una historia aparte en sí misma, es casi como un spin-off. Repasemos cuáles son los escenarios donde ocurre toda esta cuarta temporada. Primero tenemos Hawkins, después tenemos California y después tenemos Siberia/Alaska. En Hawkins tenemos a Steve, a Nancy, a Eddie, a Dustin, a Lucas, a Max, etcétera. No me acuerdo si hay alguien más. Entonces lo que hacen ellos es investigar los asesinatos y la naturaleza de Vecna. Por otro lado, en California primero tenemos a Once, a Mike, a Will y a Jonathan y su nuevo amigo, que en un primer momento ellos tienen sus problemas mundanos, pero después esa trama se subdivide en dos, porque Once acaba separada y empieza una trama suya particular dentro del laboratorio, y paralelamente a esa trama todos los demás personajes de ese contexto, es decir Mike, Will, Jonathan, lo que hacen es perseguir a Once, intentar rescatarla porque no saben qué ha sido de ella. Y entonces mientras esas dos tramas sí tienen que ver directamente con las premisas principales de la historia, que es siempre el Upside Down, porque por un lado en Hawkins tenemos a los personajes que están investigando directamente el Upside Down y al villano principal, y en California lo que tenemos es a Once, que ella está directamente relacionada con el Upside Down. Entonces la subtrama que sigue es una especie de subtrama de Mike y Will y su hermano persiguiendo a Once. Pero luego está la parte de Siberia/Alaska, que eso es la historia de Hopper y de cómo Joyce con Murray intentan rescatarle. La verdad es que no sé si el querer rescatar a Hopper ha sido un fanservice o no, pero de momento Hopper no ha probado ser relevante para la historia de ningún modo. No ha sido instrumental para nada. Toda esa línea del rescate del Gulag, la verdad es que hasta el momento no ha sido instrumental para la historia para nada. Ya veremos si después confluye con todas las demás de alguna forma, pero las acciones de Hopper hasta ahora no tienen ninguna trascendencia para todo lo que es el meta-argumento. Y precisamente esto deriva en otro problema, y es que en la segunda tercera parte de la historia, yo creo que entre los capítulos 3 y 5, el buen ritmo narrativo yo creo que ha sido estirado un poco como un chicle. Ha habido ahí un par de capítulos que me han parecido un poco de relleno, y es que ha habido acciones que realmente no han sido consecuentes de ningún modo. Por poneros varios ejemplos, precisamente dentro de lo que es la trama de Hopper, la historia invierte muchísimo tiempo en contarte cómo él planea su propio escape del Gulag. Por todo el tiempo que se invierte contándote eso y desarrollándose esa acción, tú esperas que al final lo consiga. Si no lo fuese a conseguir, yo creo que la propia historia, lo lógico habría sido que no hubiese invertido tanto tiempo. Pero aquí ocurre que la historia invierte mucho tiempo para que él precisamente no lo consiga. Y ahí ese momento me defraudó un poco, porque es que es como que llevamos tantísimo tiempo como para al final volver al punto de partida. Y es como que nada ha cambiado. Bueno, para ser justo, salvo una cosa, sí que cambia algo. Y es que se supone que todo ese intento de escape le sirve a Hopper para hacerse amigo del guardia de la prisión y que así se establezca la relación entre ellos, porque al final los dos acaban entre rejas. Pero ese es el problema, que otra vez acaban en prisión. Y es como que nada de lo que ha ocurrido con anterioridad ha valido para nada. Yo creo que tenían que haber invertido un poco menos de tiempo. Otro ejemplo de cosas que han sido muy redundantes, que ya lo he entendido, que sí, que no hace falta que me lo repitas más. Cuando se llevan a Once al laboratorio y ella se resiste a someterse a esa simulación para recuperar sus poderes. Entonces se escapa una vez y se escapa otra vez. Y creo que se escapa hasta una tercera vez. Y es que es como, vale tía, ya hemos entendido que tienes cierta resistencia a que te ocurra esto, pero acéptalo ya. O sea, la historia necesita que recuperes tus poderes, deja ya de escaparte. Yo creo que al menos un intento de escape se lo podían haber ahorrado. Con uno creo que habría sido suficiente, pero es como que su personaje necesita una reafirmación y otra más para que entienda ella de que necesita al final sus poderes. Misma situación, Once en el laboratorio. Cuando la capturan y ella se despierta con la cabeza pelada y se encuentra dentro de ese laberinto que tiene forma de bucle, puesto que tiene forma de bucle yo entendí inmediatamente que eso tenía que ser una simulación, eso no era real, porque
además aparecían siempre los mismos personajes como si fuera Matrix. Entonces yo me dije, vale, esto es una simulación y seguramente se la estén autoinduciendo para que ella recupere sus poderes, porque además en una escena anterior es al acuerdo que había llegado con el médico con el que se la lleva. Entonces, si ya entiendes de que eso es una simulación para recuperar sus poderes, no hace falta que lo reiteres una y otra vez más. Y es que la serie parece que no asuma demasiada inteligencia a sus propios espectadores, y creo que los trata como si fuésemos un poco lentos. Hay secuencias que necesitan continuamente reafirmarte una y otra vez. Parece que quiera asegurarse de que sí, de que lo has entendido. Otro ejemplo de lo mismo, que es cuando están Nancy, Steve, Eddie y compañía dentro del Upside Down y van a casa de Nancy a por armas y ella se encuentra con que en la caja donde las tiene guardadas no hay, solamente hay unos zapatos. Lo siguiente que hace Nancy es encontrarse con unas notas de química que utilizó ella en la primera temporada para repasar su examen con Steve, y además la propia serie te enseña un flashback de eso. Inmediatamente entiendes que vale, eso es una cosa del pasado, y la verdad que no hace falta más pistas, como mucho una más si quieres reafirmarlo. Pero Nancy luego tiene que coger su diario, un peluche, un juguete, mirar las fotos, y es como que yo ya estaba, vale, que ya he entendido que esto es una versión del pasado, no hace falta que te recrees más, que ya lo he entendido. Y puesto que la serie se quiere asegurar de que has pillado las cosas, hay incluso a veces demasiadas pistas que te da, y a la altura del quinto capítulo, que además lo tenía puesto en mis notas, me acuerdo que tenía puesto quinto capítulo, asistente de laboratorio es el villano, y un montón de signos de interrogación. Y no es que me las quiera dar de súper entendido o de que lo pillé antes que los demás, es que simplemente la historia ya me apuntaba hacia ahí, de que el asistente de laboratorio que está ayudando a Once a escaparse iba a ser el villano. ¿Y por qué es fácilmente deducible esto? Y es que en toda historia, cuando un personaje salido de la nada ayuda al protagonista completamente desinteresadamente, a ti te tienen que saltar todas las alarmas y banderas rojas por todos los sitios, porque nadie hace eso, nadie ayuda de forma desinteresada. Y efectivamente, cuando llegas al final, si a estas alturas no habéis entendido que va a haber spoilers, es que los hay, pero sí, descubres que el asistente de laboratorio es el que sea el número uno, eso sí que no lo supe ver, pero sí que es también Vecna, es el villano de esta temporada. Y esto ya me lleva a comentar simplemente el final. Y es que el final a mí me ha parecido bastante bueno, porque lo que hace el final es atar muchísimos cabos sueltos en uno solo, y eso está muy bien, de que junta absolutamente muchos hilos en una sola figura, en una sola persona, en un solo personaje, y además responde a varias incógnitas, no solo de la propia temporada, sino a meta incógnitas que llevábamos preguntándonos desde otras temporadas. Como por ejemplo, ¿cómo ocurrió que Once abrió esa puerta al Upside Down? Pues aquí se nos explica. Porque realmente de estos 7 capítulos, el final no es el final. Todavía queda el desenlace de esta temporada, que yo creo que ocurrirá, y tiene que ocurrir, por lógica, en los últimos 2 capítulos que quedan. Lo que ha ocurrido aquí, realmente, si lo vemos como 9 capítulos en su totalidad, ese final del séptimo en realidad es un giro argumental. Pero puesto que hay un gap temporal de aquí hasta julio, hasta los 2 siguientes capítulos, se te presenta como una especie de final para dejarte con la intriga. En conclusión final, esta serie es bastante buena, a mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta Stranger Things, que yo me la he visto del tirón y he disfrutado de cada segundo. Bueno, de cada segundo. Ha habido un par de momentos en los que he dicho, vale, sí, esto es ya repetitivo. Pero lo que le pasa a Stranger Things es que precisamente tiene su propia identidad, porque ha creado un molde del cual precisamente no sale. Pero no lo hace porque es que tampoco puede salir de su propio molde. Es un molde que funciona y es precisamente lo que le hace ser Stranger Things. La historia de Stranger Things, en el fondo, es una historia, la verdad, bastante fácil y bastante entendible. Es muy fácil de entender esta historia. No hay grandes momentos en los que digas wow, salvo en el final, que es precisamente a lo que se ve reducida la historia siempre, a dejarse el mayor impacto emocional justamente para el final, que es cuando confluyen todas las líneas argumentales, lo cual tiene su sentido, la verdad, que sea así, porque precisamente así es como funciona esta historia. Entonces, dejarse lo mejor para el final está bien, no tengo ningún problema con eso, pero se habría echado en falta algún que otro wow por mitad. Comentadme vosotros abajo qué os ha parecido a vosotros esta temporada de Stranger Things, si os ha parecido buena, mala, si estáis de acuerdo con lo que he dicho hasta ahora o no. Dadle like al vídeo si estáis de acuerdo, dislike si no estáis de acuerdo, y también comentadme por qué no lo estáis. Suscribiros al canal si lo estáis, y hasta otra.